Saludos, familia de la fe. En este tiempo vamos a hablar acerca de la conquista de la tierra prometida. Leamos para eso Deuteronomio 8, versículos 7 al 10, que dice así: Pues el Señor tu Dios te lleva a una buena tierra con arroyos y lagunas, con fuentes de agua y manantiales, que brotarán a chorros de los valles y las colinas. Es una tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granadas, de aceite de oliva y miel. Es una tierra donde el hierro es tan común como las piedras y donde el cobre abunda en las colinas. Cuando hayas comido hasta quedar satisfecho, asegúrate de alabar al Señor tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Vemos también que el Señor nos habla en su palabra, en Romanos 8:37, que antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó en Cristo Jesús. También vemos 1 Corintios 15:27 que nos dice: más gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y también vemos 2 Corintios 2, versículo 14, que nos dice que más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre de triunfo en Cristo Jesús. Parece que en estos tres versículos nos está hablando acerca de lo mismo, pero sin embargo en el sentido espiritual es una connotación muy diferente. Veamos Romanos 8:37 que nos dice. Dice así: claro que no, a pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Vemos entonces que estas tres palabras más bien nos enseñan una connotación espiritual diseñada por Dios para todos sus hijos. Vemos entonces que el pasaje en Romanos 8:37 menciona la palabra vencedor, pero en la realidad la palabra correcta es conquistador. O sea que el pasaje realmente dice que somos más que conquistadores por medio de Cristo Jesús. Entonces, un conquistador es aquel que se apodera de un territorio por medio de la lucha. No existe conquista sin lucha. En el mundo espiritual, nadie se transforma en conquistador sin enfrentar y triunfar sobre las batallas de la vida. Por tanto, entonces debemos conquistar el terreno del enemigo y ganar la batalla. Recién allí podemos decir que somos triunfadores, que somos conquistadores en Cristo. No se puede llegar a ser un triunfador en Cristo sin primero darnos cuenta que hemos sido llamados a ser conquistadores, que enfrenten al enemigo y lo derroten en el nombre de Cristo Jesús. Dios nos ha llamado, nos ha diseñado y nos ha capacitado para ser hijos conquistadores. Pero entonces, para poder entender qué significa ser un conquistador, veamos las Escrituras. Leamos entonces Éxodo 12, en versículo 40 al 41. El pueblo de Israel había vivido 430 años en Egipto. De hecho, fue precisamente el día en que se cumplían los 430 años que toda esa gran multitud del Señor salió de Egipto. Esa misma noche el Señor cumplió su promesa de sacar a su pueblo de la tierra de Egipto. Así que esa noche le pertenece a Él y por eso todos los israelitas deberán conmemorarla cada año de generación en generación. Vemos entonces que el pueblo de Dios estuvo esclavizado bajo las garras de los egipcios por 430 años, demasiado tiempo. Lo increíble de esto es que Dios, aún cuando estaban cautivos, les habló acerca de llevarlos a la tierra prometida. Esto en Éxodo 12:25. Y luego de liberarlos, los llevó por el desierto y también les recordó la promesa que iban rumbo a poseer la tierra prometida. Qué lindo de parte de Dios. Leamos entonces Deuteronomio 7, versículo 1 al 3. Cuando el Señor tu Dios te lleve dentro de la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer, Él te abrirá camino quitando de tu paso a muchas naciones: los hititas, los gergeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Esas 7 naciones son más fuertes y numerosas que tú.
Cuando el Señor tu Dios las entregue en tus manos y la conquistes, debes destruirlas por completo. No hagas tratados con ellas ni las tengas compasión, no te unas en matrimonio con su gente, no permitas que tus hijas ni tus hijos se casen con los hijos o las hijas de esas naciones. Entonces vemos que el Señor habló a su pueblo y les dijo que los llevaría a la tierra prometida que les había dado para conquistar. Además, agregó que deberían especialmente derrotar a estas 7 naciones. Entonces, para que usted pueda comprender lo que estamos hablando acerca de conquistar, Dios quería que su pueblo tomara posesión de la tierra. Sin embargo, había algo que ellos no habían entendido y que los iba a impedir cumplir ese propósito. Y era primero que todo la mentalidad de esclavo. El enemigo había puesto en la mente del pueblo de Dios muchas limitaciones, el producto de la formación mental de esclavitud que tenía cuando estaba en Egipto. Entonces, debemos dejar de pensar en términos de limitaciones y empezar a pensar en términos de posibilidades. Nuestro futuro no depende del pasado. No son tus habilidades lo que determina quién eres tú, sino tus decisiones. Y no son las montañas que tenemos que enfrentar las que cansan. Es el grano de arena que llevamos dentro del zapato. Entonces el pueblo de Israel, debido a tantos años de esclavitud y rodeados de un ambiente negativo, ellos habían desarrollado una imagen mental y un pensamiento de todo lo relacionado con la esclavitud. Pero Dios, sin embargo, Dios sabía que ninguna persona con una mentalidad semejante podía ser un conquistador. Entonces, mientras que tengas un pensamiento de esclavitud, nunca serás un vencedor. Por eso es que Dios llevó al desierto al pueblo para renovar su mentalidad. Y si Dios tiene que llevarte al desierto a ti para renovar tu mentalidad, Él lo va a hacer, porque Él lo hace con todos sus hijos. Ahora hay una pregunta para ti. ¿Cómo es esa mentalidad de esclavo? La mentalidad de esclavo tiene 3 características. Éxodo 15:24 nos habla acerca de la murmuración y la queja. Éxodo 17, versículo 3, habla de mirar a Egipto o mirar hacia atrás y no poder mirar hacia el futuro creyendo que será mejor. No sé, en este tiempo que estamos en confinamiento, de esta enfermedad, de coronavirus, de esta crisis que hay mundial, no sé cómo has pensado en el futuro. Si crees que Dios tiene un futuro de bien para ti o crees que ya todo se acabó, que todo ya está perdido. Entonces, ¿cuál es la mentalidad tuya? ¿De conquista, de victoria, de triunfador o de esclavo? Si podemos imaginarnos al pueblo de Israel en ese tiempo, en el tiempo de su esclavitud en Egipto, vemos que tenían trabajo pesado todo el día, agotamiento, cansancio, sin poder reposar lo suficiente, había un calor abrasador, castigos físicos. ¿Y se te parece eso a lo que estás viviendo el día de hoy? Entonces seguramente mientras trabajaban en ese trabajo duro, en ese castigo, en esa presión, ellos aprendieron a murmurar, a quejarse, a hablar entre dientes, para que la guarda no los escuchara. Entonces quizás pensaban entre ellos, ay, si pudiera, ¿cómo mataría a ese egipcio que me está pegando? Nunca se va a terminar este castigo. No tenían libertad de expresión y se educaron a hablar de esa manera, o sea, murmurar, hablar entre dientes. Sin embargo, mira, hoy el Señor te dice que tú eres su hijo y que tú no eres un esclavo. El caminar por el desierto fue el lapso o el tiempo, el proceso en el cual Dios los llevó para cambiar esa mentalidad de esclavitud. Vemos entonces que a lo largo del desierto, el pueblo fue saliendo lentamente de esa mentalidad de esclavitud. Sin embargo, aprendieron otra clase de mentalidad, la mentalidad de la asistencia social.
o el pensar en la vida cristiana, que todo era gratis, fácil y sin esfuerzo. Cada vez que tenían un problema, ellos colocaban el grito en el cielo para que se les diera lo que pidieran. En Éxodo 15 nos habla acerca de que pidieron agua potable para que pudieran beber. Les dio sed. En Éxodo 16 vemos que tuvieron hambre y Dios le dio el maná. Y en Éxodo 17 vemos que nuevamente pidieron agua de la roca. Entonces todo era pedido y Dios, sin embargo, Dios les respondía. Entonces, si usted lee los relatos mencionados, verá que ellos tenían esa mentalidad o actitud de la vida de que todo sería fácil, sin problemas, y que tenían que tener todo lo que querían, lo que pidieran. Sin embargo, para ser conquistadores, dijimos anteriormente que era necesario conquistar, que era necesario enfrentar enemigos y que habría que luchar para vencerlos. Con la mentalidad de asistencia social o que todo debía ser gratis, sin sacrificios, nunca podremos conquistar la tierra de bendiciones que Dios nos ha dado. Entonces, pretender entrar a la tierra prometida sin pensar que tendremos que conquistar, batallando, nos impedirá todo lo que Dios nos ha prometido. En la tierra prometida ya no estará más el maná gratis, el agua gratis. Ahora ellos tendrían que pelear para obtener lo que les correspondía, paso a paso. En Josué 5, versículo 10 al 12, leemos que cuando entraron a la tierra prometida, el maná cesó. Ellos entraron en otra etapa espiritual y debían estar preparados para semejante cambio. ¿Tú en qué etapa espiritual te encuentras? Entonces, vemos que Dios quería enseñarle a su pueblo que todo no es gratis. Y lo mismo vemos el día de hoy. Las cosas buenas e importantes de la vida no son gratis, sino que hay que pagar un precio. Vemos además que en la tierra prometida estaban cada una y todas las bendiciones que les correspondían por ser herederos de Dios, pero ellos iban a tener que tomarlas, que pagar un precio, protegerlas a cualquier precio. ¿Por qué? Porque en la tierra prometida, junto con las bendiciones, están las batallas. Vemos que Dios les advirtió que para poder conquistar su territorio debían vencer principalmente a estas 7 naciones, y lo leímos anteriormente en Deuteronomio 7, versículo 1 al 2. En realidad había muchas naciones, pero el Señor específicamente ordenó que vencieran a estas 7 naciones. Y si el Señor lo dijo, por algo será, no es por capricho, sino porque Dios es sabio. Vemos que en el día de hoy los enemigos de Israel, ¿quiénes son? Son descendientes de estas 7 naciones. Y hay más de 2000 años que llevamos en la historia después de Cristo, y todavía están estas luchas del pueblo de Israel. Y esto se lo mandó Dios a estas personas mucho más años. Entonces, digamos que un mandamiento milenario, y mire la desobediencia, cómo va el mundo, el tiempo de hoy, por no obedecer. Entonces es mejor la obediencia. Creo que hace 8 días hablamos acerca de la obediencia, y es mejor obedecer. Realmente, cada una de estas naciones tiene un significado espiritual para nosotros hoy, que nos ayudarán a darnos cuenta por qué debemos vencerlas primero. Si deseamos tomar no todo el botín de bendiciones que Dios nos ha preparado, veremos a continuación las 7 enemigos a vencer para conquistar la tierra de bendiciones que el Señor nos ha dado. Vemos entonces que a partir de este momento tenemos que realizar muchas conquistas.
Sin embargo, durante ese trayecto es necesario vencer a 7 grandes enemigos, que son los heteos, los gergeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Vemos que los heteos significa espíritu de terror, los gergeseos, que significa el que retrocede, los amorreos, que significa la mala comunicación, los cananeos, que significa espíritu de orgullo, de apariencia orgullosa, los fereceos, que significa espíritu de indecisión o duda, los heveos, que significan adoración a ídolos, y los jebuseos, que significa el vocabulario contaminado. Entonces, leamos Hechos 13, versículo 16 al 19. Entonces Pablo se puso de pie, levantó la mano para hacer que se callaran y comenzó a hablar. Hombres de Israel, dijo, y ustedes gentiles, temerosos de Dios, escúchenme. El Dios de esta nación de Israel eligió a nuestros antepasados e hizo que se multiplicaran y se hicieran fuertes durante el tiempo que pasaron en Egipto. Luego, con brazo poderoso, los sacó de la esclavitud. Tuvo que soportarlos durante los 40 años que anduvieron vagando por el desierto. Luego destruyó a 7 naciones en Canaán y le dio su tierra a Israel como herencia. Entonces el Señor quiere darnos la victoria, darnos la herencia, darnos esa tierra que Él nos prometió. Vamos a orar en esta hora. Señor, te damos gracias por tu presencia. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tienes pensamientos de bien y no de mal para nuestras vidas, porque quieres cumplir ese propósito por el cual nos trajiste a este mundo, Señor. Bendecimos cada persona, Señor, que en este momento está luchando, está batallando, Señor, por entrar a esa tierra prometida que tú les has dado. Señor, te pedimos que tomes el control de sus vidas, que sean personas obedientes, Señor, a ese llamado, diligentes, Señor, esforzadas y valientes, Señor, personas conquistadoras, Señor, y triunfadoras y victoriosas en el nombre de Cristo Jesús. Te damos la gloria y la alabanza, Señor, porque tú eres bueno. Amén y amén, Señor.